Conversando con mi querida amiga y además estudiante del Laboratorio del Poeta, Carolina Bultagio. Y la propuesta para hoy es, estábamos charlando con ella, cómo interpretar el proceso creativo, cómo pensarlo, cómo atravesarlo desde la experiencia cotidiana. Porque muchas veces, si lo has experimentado en carne propia, te habrás dado cuenta de que no es lineal. Esto significa que hay momentos de manantial y momentos de sequía. ¿Y qué hacemos cuando está el desierto? Si no estoy produciendo, parece que no estoy creando. Pero hay distintas maneras de crear y no solamente materializar una idea. Entonces vamos a estar charlando con esto con Carolina porque es algo que frecuentemente nos angustia y no debería ser de esa manera. La no linealidad del proceso creativo involucra que hay momentos de producir y hay momentos de cosechar y así como también momentos de profundizar en la tierra. Le vamos a dar la bienvenida entonces a mi amiga Carolina. A ver, ahí estamos. Hola, Caro, ¿cómo te va? Bienvenida a otro episodio acá del podcast, El Camino del Poeta. No te escucho. ¿Vos me escuchas bien a mí? Ok. Bueno, buenísimo. A ver, espera que no estoy teniendo tu audio. Fíjate si está bien colocado tu audio y no estoy teniendo tu audio ahora. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí. Buenísimo. Bien, entonces estamos hablando acerca de los ciclos del proceso creativo que involucran, por un lado, momentos de creatividad, pero también momentos de no creatividad, sino de no productividad. Y esta es una diferencia que hay que tener en cuenta. Y caminando por el camino me encontré a Caro y teníamos ganas de compartir algunas de las conversaciones que teníamos acerca del ciclo creativo. Así que, Caro, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, eso que estabas hablando de uno confunde no productividad con falta de creatividad o falta de actividad en el proceso creativo. Y, y la verdad que todavía es un rompecabezas que todavía estoy construyendo. Aceptarme como que hay días o periodos más largos, como semanas o meses, en los cuales no produzco y no por eso no estoy creando. Eh, estoy tratando de pensarlo como un ciclo de movimiento y quietud, pero en conjunto, como la respiración. Estoy tratando de redefinir la palabra movimiento, que no solamente signifique estar quieto, sino activo desde otro lugar. Eh, Creo que la respiración es un ejemplo que me está sirviendo para conseguir eso. Porque la respiración Porque tiene un momento de ingresar el aire y un momento de exhalar el aire. ¿Cuál sería la parte creativa y cuál sería la parte pasiva? en realidad estoy viéndolo desde el punto de vista de verlo como un todo. Mm, Me parece que el proceso creativo es todo un ciclo de pasividad y de actividad, en los cuales se puede crear en las dos maneras, en las dos etapas del ciclo. No podría pensar la respiración solamente como la exhalación o la inspiración. Es todo. claro, exactamente. Y ¿Cuál, creo que por ahí se abre un espacio diferente. Me parece interesante la idea de integrar las experiencias.
¿Cuáles eran las emociones que acompañan a cada una de estas dos experiencias que, que nos pone frente a un desafío en cuanto a integrar? Porque cuando uno está en la ola es divertido, pero cuando uno no tiene de qué escribir y está acostumbrado a escribir y a conectarse y de repente uno está desconectado, se siente de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo vivís vos la experiencia de estar conectada y la experiencia de estar desconectada emocionalmente? Eh, en realidad es aceptar la situación como se esté dando, porque es muy fácil cuando uno no está escribiendo o me siento desconectada y si voy luchando contra esos sentimientos, esas emociones, contra esa situación, lo más probable es que me vaya a ir corriendo cada vez más de mi eje y me voy a sentir más desconectada y me voy a escribir muchísimo menos. Entonces, es poder detenerme y, y tal vez aceptar que lo que antes me inspiraba hoy ya no me inspira y tendré que buscar nuevas fuentes de inspiración y que tendré que probar. Y al probar uno ahí ya se empieza a mover y no se da cuenta. Y te estás moviendo porque estás probando dónde más podés buscar inspiración o tratando de identificar qué es lo que está obstruyendo tu fluir creativo de todos los días. En vez de estar pensando en que no fluyo y como que uno mismo hace crecer la piedra que no va a fluir. Entonces, es como cuando estás en un punto a B y uno se olvida de transitar ese espacio. El proceso creativo es ese espacio entre el punto A y el B, no solamente la llegada y el punto de el punto de partida y el punto de llegada. Es todo para poder llegar. Y ahí uno va probando qué resulta. Hoy en día lo que más me acerca a expandir el proceso creativo son las improvisaciones. Y por ahí hace 2 años no me pasaba. Lo que me inspiraba hace 2 años para escribir diariamente, hoy ya no me está funcionando. O sea que la improvisación oral de 1 minuto es una estrategia que te permite a vos activar la imaginación, la espontaneidad de tus pensamientos y seguir la pista de lo que sea que está ocurriendo, adentro o afuera, y grabarte en voz alta, ¿verdad? Y eso Sí. te vuelve una persona sensible y conectada. Las improvisaciones son muy sencillas técnicas que siempre las recomendamos en el laboratorio, porque en 1 minuto te grabás y no importa sin juzgarte, si va a ser bien, si va a estar mal, eso no interesa. Lo importante es conectarte con tu imaginación y empezar a fluir. En ese acto de flujo aparece algo que vos no habías previsto. Porque el punto es acá, es esto. Si uno piensa que el proceso creativo es, bueno, me siento a escribir un poema y insisto y más o menos queda algo y ya está, lo terminé. Es muy difícil terminar un poema de sentarse a levantarse de la silla. Requieren muchísimas partes que atender, ¿verdad? Y a veces surge de una porque estás suficientemente inspirado y te salió así de taquito. Pero otras no. En otras oportunidades hay que limpiar todo aquello que obstruye la percepción poética y poder descubrir qué es eso que está centelleando en el horizonte. Y poder ir hacia el horizonte. Porque si uno se queda a lo lejos de eso que está manifestándose como idea fuerza, entonces si uno agarra lápiz y papel y empieza a dibujar la forma de esa luz, va a ser muy chiquitita, con poco brillo y quizá deformada por la distancia. Entonces, si uno quiere dar cuenta de la vivencia tal como uno la siente, es muy importante llevar el ojo, y digo ojo, digo todo cuerpo, ¿no? Vista, oído, olfato, tacto, gusto, espíritu, mente, corazón.
llevar el ojo perceptivo a el lugar donde se está manifestando esa idea fuerza. Es acercarse a la fuente de la luz, no describirla a lo lejos. Cambio la imagen. Si uno está en la playa y tiene deseos de describir cómo es una ola, tiene varios puntos de vista de dónde hacer la descripción, ¿verdad? La ola es la metáfora de la idea fuerza, es decir, la semilla que te inspira a escribir un poema. El poema sería el barrenado de la ola. Entonces, si vos escribís el poema desde la orilla, la ola te va a parecer muy chiquitita y vas a tener solamente una perspectiva, la que vos tenés desde la playa. Esto no es demasiado conveniente para acceder al fenómeno y poder describirlo en los términos en los que los fenómenos se manifiestan. No, desde el punto de vista limitado, desde donde uno está pretendiendo acceder al fenómeno. Entonces acá hay dos cosas. ¿Dónde estás parada? ¿Y dónde está ocurriendo eso a lo que estás mirando? El hecho de que ocurra en la playa no quiere decir que estés cerca de la cosa, porque la ola puede estar a muchísima distancia de la costa, ¿verdad? Ah, pero ocurrió en esta playa. Sí, pero está muy lejos. No es suficiente. Hay que meterse en el agua. Hay que fluir. Hay que atravesar la distancia. Entonces, acá hay algo muy importante que vos decís. Muchas veces no se da que estoy cerca de la ola, o bien porque el agua está más fría de lo que yo tengo coraje para meterme, o bien la ola está tan lejos que no estoy acostumbrado con el ojo a ver a tan larga distancia. Entonces hay razones que pueden ser o más bien emocionales o también en cuanto a conocimiento práctico, que no me da la posibilidad a mí de acceder a la cercanía del fenómeno de la idea fuerza para yo poder escribir sobre ella. Y si describimos las cosas desde ese lugar, a distancia, el resultado descriptivo es muy poco rico. Aparece, por ejemplo, poemas con muchos clichés, palabras abstractas, lagunas narrativas que representan el momento en que vos te desconectaste, por ejemplo, de la idea fuerza. Entonces, un primer punto que quiero tener bien claro acá para todos ustedes es que para escribir hay que ensuciarse. Para barrenar la ola hay que meterte en el agua. No hay manera de barrenar la ola desde la costa. Es así. Yo no lo inventé, es así. Entonces, ¿qué significa meterse en el agua? Ah, bueno, ese es otro tema. Pero me da fiaca, tengo miedo, no sé cómo. Bueno, perfecto, pero ese es otro tema. Entonces, primer hallazgo del día de hoy, del podcast, podría ser este. No sé qué opinas, Caro. No se puede barrenar la ola con los pies en la arena. Entonces, si uno pretende hacerlo de todas maneras, porque uno quiere y muchas veces es más el deseo encantado de que las cosas ocurran tal como uno quiere y no uno hacer el trabajo de aprender cómo funcionan. Porque la poesía es un mecanismo. La poesía es como una heladera también. Es decir, la heladera es un sistema, es un mecanismo. La poesía es otro mecanismo. Si uno comprende el mecanismo, puede usarlo a su favor y entonces producir cosas nuevas, diferentes, en cada oportunidad. Pero si uno no conoce el mecanismo, por accidente uno escribe los poemas. Y con mucho sentimiento de dramatismo o de tortuosidad. Me salió un poema y no sabes, estuve toda la noche despierta. Sí, está buenísimo. Pero ¿por qué sufrir tanto? Se puede obtener incluso resultados mejores sin sufrir tanto. Hay un modelo también que tiene que ver con esta idea de que el proceso creativo es lineal y al mismo tiempo que no depende demasiado de la voluntad, sino más bien que es un accidente, ¿no? Un milagro. Pero la verdad de la milanesa es que no es así. Es decir, hay un 90% de técnica y un 10% de inspiración, pero dentro de ese 90% también lo tenemos que repartir la torta entre el coraje y sobre todo la dedicación. Yo diría coraje, dedicación, técnica e inspiración. Acá tenemos las 4 componentes, ¿no?, del proceso creativo. Las capacidades del ser humano para convertirse en poeta: coraje, técnica, trabajo, dedicación e inspiración. Está bien, la inspiración te cae del cielo, muy bien. Pero el trabajo, la técnica y la dedicación
No, era ya me perdí. Dedicación, trabajo y técnica. Estas tres dependen de vos. Y si vos Y trabajás esas tres, te sí, vas a sentir más inspirado muchas más veces, porque tanto la inspiración y la percepción de tu entorno y de tus emociones internas se va ejercitando. Si lo vas sí, poniendo en práctica cada definitivamente. vez más, cada vez más, cada vez más, te inspira todo, te termina inspirando todo. Hay una frase que dice, bueno, yo si fueras vos saldría afuera y haría que llueva, ¿no? Es decir, trata de hacer lo imposible para que las cosas buenas ocurran. Y esto me parece que es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque uno, uno no puede inventar el sol, pero puede salir a la calle, puede salir al jardín. Entonces, si uno ejercita las piernas para moverse no solo adentro de la casa, sino de la adentro hacia la afuera, entonces es más probable que tu piel tenga vitamina D porque te expusiste al sol, porque saliste, no porque inventaste el sol. Entonces, inventar el sol no es algo que solamente está destinado a los dioses. Escribir la poesía no es algo que está destinado solamente a los genios creativos. Hay sol porque vos saliste afuera también. Es decir, la condición de posibilidad para recibir los rayos del sol no es inventar la causa eficiente, es vos exponerte a su radio de influencia. Y la poesía es exactamente lo mismo. Si uno se expone al radio de influencia de la idea fuerza, de la energía y del misterio universal, uno capta, pero uno tiene que estar receptivo. Si uno no está receptivo, no capta nada. Y entonces uno se problematiza diciendo, nunca puedo inventar la música. Claro, la música no se inventa. Uno se conecta con el misterio, con la vida, con el universo, con las vibraciones. Y se deja vibrar por eso que está afuera. Entonces uno se deja tocar. Uno son las cuerdas, pero la música es como un océano infinito que está afuera. Lo mismo la poesía. Uno aporta el cuerpo, como si el cuerpo fuera un arpa, con infinitas cuerdas. Pero es el afuera el que pulsa tus cuerdas, no es uno. Por eso siempre digo que la voz poética no es del individuo, es del universo. Uno tiene una escucha poética y si uno lanza la escucha a barrenar la ola, entonces la ola hace su trabajo y vos sentís las fuerzas de ese trabajo de la ola. Cuando vos haces tu trabajo, el universo hace el trabajo por vos después. Es decir, si vos te metés al agua, entonces vas a barrenar la ola y el trabajo de la ola no va a ser responsabilidad tuya. La fuerza de inercia de la ola depende de sus propias condiciones. No es que vos tenés que levantar la ola. Vos te tenés que asegurar de no caerte de la tabla. Ahí está. Lo mismo pasa en el flujo creativo. Vos te asegurás no de inventar ideas, sino de no desconectarte de la fuente creativa. Y acá atravesamos otro punto, me parece. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? La creación ya está ocurriendo. Pero el punto de vista egocéntrico del poeta no consciente, y como sabemos siempre en el laboratorio del poeta, la misión es desatar el genio creativo, despertar y enriquecer el camino del maestro interior. Y esto significa no ego, porque uno con ego crea menos. Es como nadar. Si vos nadás, a diferencia de barrenar la ola o hacer surf, si nadás tenés que usar tu cuerpo, limitado. Si vos le das la voz al ego, el ego canta cortito. En cambio, si vos te entrenás para flotar en la ola y haces que la ola sea la fuente de movimiento, entonces tu trayectoria es infinita. Entonces, hay que cederle la voz al universo, no guardársela a uno. Porque el universo escribe mucho más que uno, escribe mucho mejor que uno. Porque uno es la autoimagen de lo que uno escucha que el universo dice. Pero si uno directamente escucha al universo, sin pretender que la voz poética es la propia, eso se vuelve más interesante porque el universo constantemente te está demostrando que él sabe más y puede más que vos, que uno es una partecita del universo, ¿verdad? Entonces, acá hay un punto importante, y repito, ¿no? Quería charlar con vos sobre esto. Por un lado, la creatividad no es del individuo, sino del universo. Uno ya nace en un universo creado y creándose. Y uno se muere y el universo sigue creando. Uno ya no está dentro de ese plano del universo. Quizás estaremos en otro plano, no lo sé. Pero en el plano material ya no. Entonces, el universo es el creador, no el individuo. Esto por un lado. Pero por otro lado hay
autoconciencia muy limitada en cuanto al ego. El ego del escritor es terrible, realmente. Esto se ve tantas veces. Yo personalmente me he alejado tantas veces de eso también. Y es lamentable porque se pierde mucha empatía con la audiencia y al mismo tiempo se crea esta imagen de que el escritor es como una personalidad sagrada o oculta, y más los poetas. Cosa diferente respecto también de los músicos, ¿no? Los músicos es algo un poco más distinto. Están como más cerca de la tierra, podríamos decir. Pero hay una imagen en torno al poeta todavía solemne, todavía romántica, que ya no está en el músico eso. Y este es algo contrario a considerar que el universo es creador. Porque si yo creo que yo soy el creador, entonces no me conecto con la creatividad del universo. Y escribo el poema como si yo estuviera nadando para llegar a la otra costa. Llego menos lejos y me canso mucho más. Y desaprovecho todo lo que barrenar la ola me podría mostrar a mí como conocimiento nuevo. Entonces, estos son los dos puntos. Por un lado, el creador es el universo, no soy yo. Pero por otro lado, yo creo que yo soy el creador y voy al universo para darle voz al universo. ¿Cómo lo ves esto, Caro? Eso de que el escritor o el poeta tiene que escribir solamente cosas dramáticas, o tiene que tener una experiencia muy intensa, o que es algo muy solemne, eso también es un cliché y es un estereotipo, en realidad. Estímulos vas a tener por todos lados y a toda hora. Puedes escribir de lo que soñaste hasta escribir de la taza de café que te estás tomando. Pero hay que saber correrse. Hay que saber correrse. Y eso también es algo que se va ejercitando. Bueno, saber correrte, perdón, sí. Eso. No, eso que vos decís, de saber correr, se tiene que ver con lo que vos mencionabas de aceptarte como no productora. Es decir, no siempre tengo que estar creando. Mejor dicho, no siempre tengo que estar produciendo algo material que sea el testimonio de la creatividad, porque la creatividad fluye de muchas maneras. Y como siempre lo trabajamos en clases, en el laboratorio, por un lado tenés la información y por otro lado tenés la energía. Y cuando la información y la energía no se combinan de una manera tal que suben de nivel y pasan a la materialización. Ah, tengo una idea y ahora escribí el poema de esta idea. Perfecto. ¿No? Una idea, emoción y escribo. El hecho de que no escribas no quiere decir que esta idea y esta emoción no tengan la suficiente dignidad o fuerza para manifestarse. Puede requerir más tiempo gestarla hasta que se dé a luz. Por eso el niño adentro de la panza de la mamá tiene que vivir entre 7 y 9 meses. Lo ideal son 9 meses. Si nace antes, todavía no está formado. Y lo mismo el poema. Si uno no lo gesta, no lo medita, no lo siente, no lo recorre, no lo sufre, no lo disfruta adentro antes de escribirlo. Por supuesto que uno puede escribir borradores como para ir conectándose con lo que uno siente. No es simplemente, a ver, en silencio escribo el poema interno y después lo vuelco, no. Pero una cosa es trabajar sobre el aspecto técnico del poema, cuando ya el poema está, por así decirlo, nacido, y ahora tengo que componerlo. Es como cuando, bueno, nació el niño, bueno, ahora lo tengo que educar. Pero no puedes educarlo antes de que haya nacido. Entonces, vos podés corregir un poema, corregir un borrador, desarrollar un borrador, una vez que vos ya planteaste los ingredientes y las conexiones y el tono emocional de tu poema. Entonces acá hay algo muy importante. Si yo me creo que soy el constructor de todos esos aspectos del poema, entonces no le doy espacio a que el misterio, la vida y el universo me sorprendan con microdeterminaciones de información y de energía que me van agregando matices enriquecedores a mi trayecto creativo. Esos matices enriquecedores no son las metas de tu intencionalidad comunicativa. Son los rellenos que el universo misterio vida pone en vos si vos estás abierto perceptivamente para conectarte con lo otro. Abrir la ventana para que entre la luz y los pájaros. Si yo la dejo cerrada, no entran.
voy a terminar pintando todas las paredes con el color de cielo y voy a pintar también pájaros en las esquinas, pero eso no es real. Entonces, yo puedo decorar mis paredes como si fuera, ¿no?, trampantojo, como si fuera un paisaje verdadero. O puedo salir al jardín. Yo puedo nadar hasta la otra costa, cansado, sin disfrutar demasiado otros horizontes, o puedo subirme a la ola para que me lleve. ¿Qué significa esto en poesía? Yo puedo conectar con la creatividad del universo, vida, misterio, ahora y aquí, barrenar esas olas, abrir esas ventanas y tomar nota de lo que voy escuchando y de lo que voy vivenciando, con la confianza de que el poema está allí, de alguna manera, perdido, pero presente. Y mi trabajo va a consistir en descubrirlo y realizar la trayectoria de una articulación que está en potencia. Yo tengo que entregarme en conciencia, tengo que observar y tomar decisiones. Tengo que poder estar presente en cada punto de conciencia móvil que mi experiencia va transitando cuando recibo esa emoción o recibo esa idea. Y es un acto de recepción en un momento y luego es un acto de exploración de esa idea fuerza. Todo esto no funcionaría si uno cree que es uno el escritor, porque dejas un montón de cosas afuera. Recuerdo una frase de Rilke, suelo mencionarla, que es, la vida es un niño que escribe poesías. Por supuesto que la frase no es del todo exacta, ¿no? Pero dice algo así, ¿no? La vida es un niño que escribe poesías. Entonces, uno, para escribir poesías, escucha a la vida. Y entonces lo único que hace es traducir de la materia, podríamos decir, física del mundo exterior e interior, en materia lingüística. Uno es un traductor, no es un escritor. Quizás por esta idea podemos llegar más lejos. Porque se supone que si yo no soy el escritor, sino más bien el oyente, si la voz poética no es mía, sino del universo, del misterio de la vida, las microvoces desperdigadas en distintas partes del mundo. Ahora es muy interesante, ¿no? Me salió un furcio desperdiciadas, iba a decir. Pero en algún sentido están desperdiciadas si no las escuchamos. Y quería integrarlo a la conversación. Entonces, las microvoces poéticas del universo, vida, misterio, están desperdiciadas en la medida en que no las escuchamos, ¿verdad? Entonces yo creo que el poeta es la persona que con fortaleza se levanta, con coraje avanza y con amor levanta esa pequeña gota de rocío, esa mariposa, la mirada para ver el cielo a lo lejos, la luna blanca y redonda. Entonces uno se levanta, avanza, entra en las cosas. Y después algo pasa que uno no controla. Esto también es otro punto que me gustaría charlar con vos, porque estamos hablando del tema de hoy, para todos los oyentes que están acá sintonizando. Bienvenido al Laboratorio del Poeta Podcast. Si yo no lo controlo, entonces, ¿qué tengo? Una catarsis emocional. Simplemente escribo lo que se me ocurre y ya está. ¿Ese es el poema? No, ese no es el poema. Ese es el registro de experiencias textualizadas. ¿Qué es eso? Bueno, es una lista de las percepciones que vos vas teniendo y una primera textualización de cómo las interpretás. Pero eso no agota lo que experimentaste. Entonces lo que quiero charlar con vos es, no se trata de sobreintelectualizar el material borrador con el yo que controla, la voz poética, pero tampoco se trata de, bueno, escribo lo que sea que me esté pasando a mí y ya está. ¿Cómo lo ves vos, Caro, esto? El poeta tiene que tomar muchas decisiones. No solamente en la parte compositiva, sino el mismo inicio. Para dónde va a dirigir la escucha y amplificarla lo más posible. Porque en cuanto viste un punto,
lo más probable es que dejes de escuchar los otros 666 puntos que no puedes escuchar todos al mismo tiempo. Entonces, pues de ahí la importancia de la primera decisión es, yo voy a escribir un determinado tema, de un pájaro que se posó en mi ventana. ¿Voy a escribir solamente de eso o voy a poder abrir la experiencia y ver la totalidad de la escena, la totalidad de lo que está pasando? Y tener la flexibilidad necesaria para ir moviéndome, para donde esa escucha poética me lleve. Muchas veces se da el caso de que uno termina escribiendo de algo que no era la idea inicial. Y si uno lo logra identificar, me estoy yendo de tema, y toma la decisión de seguir esa desviación, puede terminar escribiendo cosas maravillosas que ni imaginaba escribir. Tú querías escribir sobre un punto, sobre una vivencia, sobre una flor que viste, y terminaste escribir un universo soñado. Y eso también es una decisión. Si uno se sube a la ola, descubre islas desconocidas. Si uno simplemente se queda nadando por sus propios medios, va a la misma costa, aunque uno pretenda que sea diferente. Ahora, ¿cuál sería el primer obstáculo? Por ejemplo, para vos, en tu experiencia personal, ¿cuál es algo para mejorar? ¿Algún obstáculo que te impide ser creativa las 24 horas del día? ¿Es interior el obstáculo? ¿Es exterior? ¿Es una mezcla? Porque estamos hablando de la no linealidad, la no linealidad del proceso creativo. Es decir, hay momentos de manantial donde la energía y la información fluyen. Estoy conectado. Y yo siempre la conexión la visualizo como si hubiera un tubo vacío por donde entra luz del cielo a la tierra a través de mí, y yo abro las compuertas de mi corazón y fluye esa luz. Entonces yo no soy la luz, yo soy el conducto a través de la cual la luz pasa, y también soy el redireccionador de esa luz, porque no la dejo solamente que quede en mí, sino que así como entra de arriba hacia el centro de mi corazón, abro las compuertas de mi corazón y sale hacia el otro, por medio de la hoja. O sea que la hoja termina siendo un medio, un instrumento de comunicación entre yo y vos en el plano horizontal. Pero esa comunicación está alimentada, esta por supuesto mi visión, mi experiencia personal, esta conexión entre yo y vos está alimentada porque yo primero tengo una conexión vertical, cielo y tierra. Porque si yo estuviera desconectado metafóricamente del cielo, del misterio de la vida, de mi inconsciente, de mi deseo de vivir, de la curiosidad, del niño interior, del maestro interior, de aquello que nos inspira. Si uno está desconectado de su alma, para decirlo rápido. Entonces, ¿cómo me puedo conectar al alma del otro? ¿Me voy a subir como una garrapata? Voy a generar una relación tóxica con las personas, pero también me puedo relacionar tóxicamente con la hoja y necesitarla escribir para sobrevivir. Error. No necesitas escribir para sobrevivir. Necesitas agua, condiciones climáticas adecuadas, alimento, y con eso sobrevivís. Y después necesitas respetarte a vos mismo, cuidarte a vos mismo, ser tu mejor amigo, quererte, tener salud, aprovechar el tiempo, y después haces lo que te gusta. Pero sobre todo con el amor de los demás. No existe esta cosa de el poeta solitario. Es mentira, no se engañen con eso. Sí, está bueno ir a un café. El otro día me compartiste una foto re linda de tu nuevo café, Caro. Después nos chusmeás de eso. Está re bueno ese café, buenísimo. Pero está buenísimo media hora, 1 hora, 2 horas, con mucha fuerza, 3 horas un fin de semana. Después uno quiere volver a la casa, uno quiere volver a los hijos, uno quiere volver a la persona que uno ama, a sus actividades. Y si uno tuviera el tiempo libre para escribir todo el día, te garantizo que te aburrís. Porque no somos unidireccionales. Incluso aquello que más amamos no es para siempre en la misma sesión. Necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos vincularnos con otro. Entonces, ni la vida es lineal, es cíclica. El proceso creativo también es cíclico. Entonces, ¿por qué nos angustiamos de no estar creando, de no estar produciendo? Esta es una pregunta muy importante responder, porque en la medida en que la despachemos,
vamos a dejar activada el riesgo de la angustia de, uy, no estoy escribiendo, hace mucho que no escribo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Yo hace un año que no escribo ni un solo poema. No tengo ningún problema. No estoy angustiado. Antes sí me angustiaba. Uy, no escribo, entonces ¿quién soy? Mentira. Descubrí que es un engaño total eso. Hace un año no escribo nada. El último poema que escribí me acuerdo que era en la Patagonia. ¿Y qué? Hay otras maneras de escribir. Hay otras maneras de producir que no es materializar, sino más bien, en vez de ir a la manzana para comer del fruto, es ir hacia las raíces para hacer crecer más grande el árbol. Entonces, esta diferenciación de los ciclos nos permite a nosotros abrir nuestras percepciones para atender más factores al mismo tiempo. Si todo el árbol se concentrara en ser manzana, se secaría. Daría esa manzana, cuando la manzana cae, se muere el árbol. El árbol no está destinado para hacer crecer esa manzana. El árbol es un sistema de múltiples factores. A veces hay manzanas, a veces no hay manzanas. Ahí está el ciclo. A veces produzco, a veces no produzco. Pero el árbol siempre sigue siendo árbol. El mar. A veces hay olas, a veces no hay olas. Pero el mar sigue siendo mar. El cielo. A veces está despejado y a veces está nublado. Pero sigue siendo cielo. El poeta. A veces escribe poemas, a veces no escribe poemas. Pero está conectado con la poesía. Entonces, una herramienta como para dar estrategias concretas. Hagan. A todos quienes están acá siguiéndonos. Una herramienta concreta es, primero, descubrir cuál es la causa de pensar que uno tiene que ser creativo las 24 horas del día. Primero, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Cuál es el problema? Porque cuando respondas eso te vas a dar cuenta de que tu identidad personal está pegada a una imagen que no es sostenible en la vida cotidiana. Entonces, madurar significa desilusionarnos. Eso decía Hegel, un filósofo del siglo XIX. Hegel. El proceso de la autoconciencia que se va expandiendo es el de desilusionarse. Es decir, sacarse, uy, yo me desilusioné, Papá Noel no existe. Ah, buenísimo. Uy, yo me desilusioné. Papá no es Superman. Uy, yo me desilusioné. Pensé que tener una familia era lo máximo que me podía pasar en la vida. No, quizás sí, quizás no, depende para cada uno, ¿verdad? Uy, yo me desilusioné. Pensé que tener un doctorado, una maestría era ya ser un gran poeta. No, ¿por qué? ¿Cuál es el punto en el que sentimos plenitud? Porque muchas veces hay que dejar de buscar, porque estamos acostumbrados a buscar, pero quizás ya lo tenés y no lo ves. ¿Quién te dice que este no es el paraíso, pero lo vemos como si fuera un infierno a veces? ¿Por qué no? Sí, depende del punto de vista, ¿verdad? Entonces, para ir recapitulando un poco la cosa, como el tema de la reunión de hoy es la no linealidad del proceso creativo, ¿no? Y cómo transitarla. Una de las conclusiones a las que quizá podemos llegar es, en principio hay que dejar de pretender que uno es creativo siempre. Que no crear es parte de crear. Creas silencio, creas meditación, creas autoconocimiento, creas paciencia, creas paz interior, creas momentos de lectura, creas momentos de charlas, creas también la separación de tu estilo, de tal manera de que no te repetís a vos mismo cuando vuelvas a escribir el próximo poema. No crear es limpiar, es crear espacio, es profundizar las raíces. Y todos esos aspectos no se lo ven como positivo, porque si uno no ve la fruta parece que no existe el árbol. Ah, está seco. No, sí, pero no da fruta. Es lo mismo que la juventud y la madurez. Se valora en la sociedad más la juventud que la vejez. Esto también es un cliché. Se debe valorar la vida y el aporte, la conciencia, la dignidad, los valores humanos. ¿Pero por qué la juventud? No, es un momento más como cualquier otro. ¿Por qué la primavera y no el invierno? Hay mucha gente que le encanta el invierno y el otoño. A mí particularmente me gusta el otoño y la primavera. No tanto el verano y el invierno, no los extremos, más bien un poquito los centros.
¿Qué pensamientos te vienen, Caro? Estaba pensando en ese ejemplo que decías del tubo por donde pasa el misterio directamente a la hoja, y que a veces uno se distrae y se llena de expectativas y son como piedras para ese tubo, y se empieza a frustrar justamente porque tiene muchas expectativas de lo que va a escribir, si va a gustar, tiempos de redes sociales, si lo publico, cuántos me gusta va a tener, y se empieza a enmarañar en todos esos aspectos que no hacen a la creatividad en absoluto. Entonces es como que se va yendo para el lado de la productividad, pero hay veces que la creatividad surge por otro lado, surge en situaciones cotidianas y uno está creando igual. Como decías, crear momentos de silencio, crear momentos de quietud. Hay veces para poder escuchar lo que el misterio tiene para dictarme, tengo que estar en silencio, tengo que estar en armonía. Es muy difícil lograrlo, pero a veces uno se distrae con falta de tiempo, con las tareas cotidianas, y todo eso va obstruyendo la fluidez. O sea que una estrategia sería evitar la distracción. Sí. ¿Qué tips o qué recomendaciones harías si tuviéramos que hacer una lista de herramientas? Bueno, está bien. El proceso creativo no es lineal, sino cíclico. Esto significa que va a haber momentos de manantial y momentos de desierto. Muy bien. ¿Qué recomendaciones harías para transitar esta situación cíclica del proceso creativo de la manera más edificante y saludable posible, ¿no? Y antes de responder, perdón, a todas las Sí. personas que estén escuchando ahora y quieran hacer comentarios o preguntas, sobre todo en Facebook o en el link de StreamYard, háganla y las respondemos. Sí, claro, perdón. Ejercitar la atención. Primero, para poder identificar en qué parte del ciclo estoy, si estoy en movimiento o si estoy en inquietud, porque eso me va a llevar a tomar decisiones más acertadas. Va a ser muy complicado si estoy en un momento de quietud, querer forzarme a escribir, y sí, voy a hacer catarsis, o voy a estar completamente detenida en 2 o 3 líneas que escribí, completamente congelada, y no voy a escribir mucho más que eso. Ejercer la atención sería lo primero. Y con ello va de la mano a ejercitar la percepción, ver cómo estoy yo, ver cómo está el entorno, qué es lo que puedo hacer con lo que veo. Hacerse esas preguntas de X situación, qué tiene para enseñarme, qué puedo ver de esta situación. Y ahí se van estirando pequeñas aristas que pueden terminar en un semillero de un poema. Buenísimo. Entonces tenemos, por un lado, identificar si es un momento de quietud o un momento de movimiento. En términos metafóricos, si tengo los pies en la arena o tengo el cuerpo en la ola, ¿no? Por otro lado, reconocer los puntos de congelamiento y también descubrir cuándo es momento de acompañar y cuándo uno corre el riesgo de forzar y por lo tanto destruir. Yo quiero que la margarita crezca, quiero que crezca, entonces la agarrás y crece, crack, y te quedás con las raíces colgando. No, hay tiempos que no dependen de la voluntad del sujeto, sino de las condiciones del universo. Por eso esta alineación entre individuo y mundo es muy importante, porque si no, no fluye. Y el otro día lo compartía con un alumno de la mentoría de poesía. Cuando éramos chicos, tal vez vos lo habrás hecho, Caro, viste que íbamos a un McDonald's, un Burger King, a esos lugares de comida rápida.
y agarrabas una pajita y tomabas, pero de repente descubriste que podías unir dos pajitas, una dentro de otra. Entonces podías acceder a la gaseosa desde más lejos, ¿no? Y ya tu papá decía, pará, no hagas eso que vas a enchatar la mesa. Y te salía tipo unas gotitas porque estaba mal unida, siempre quedaba un huequito entre la unión. ¿No lo has hecho vos en algún momento? Sí, sí, sí. Bueno, yo también. Entonces, esto es muy interesante, pero acá hay una metáfora fantástica para la poesía. ¿Te animás a descubrirla? A ver si pensamos lo mismo. Y lo estoy viendo como una tubería. Exacto, hay una tubería. ¿Y qué pasa con esa tubería? ¿Cuáles son los conocimientos poéticos que podemos extraer de esta situación cotidiana? Porque el aprendizaje es, ¿qué lección de vida puedo obtener a partir de esta experiencia inmediata, ¿no? De la vida cotidiana? Nietzsche decía, por ejemplo, ahora que me acuerdo, las experiencias cotidianas son las cosas que más nos enseñan, ¿no? Aquello que más nos enseña son las situaciones de la experiencia cotidiana. ¿Cómo lo relacionas con la poesía y el proceso creativo? Y si no hay obstrucciones en esa tubería, va a fluir. El contenido de la tubería va a fluir sin problemas. Y a veces uno mismo se pone piedras en la tubería y no se da cuenta. Eso está O bueno. mismo esas distracciones van como que va llenando de sarro la tubería. Y se va obstruyendo, te vas a acordar, ay, no, porque no sé qué pasa. Y bueno, hay que empezar a ir para atrás. Empezar a rebobinar, recapitular qué es lo que pasó, en qué situación estoy, empezar a tomar decisiones con respecto a eso. Cómo me estoy alimentando, cómo me estoy descansando, qué es lo primero que hago, qué tanta atención le presto a las redes sociales, apenas me levanto, o espero unas horas. Estoy dependiendo de si a la gente le gusta o no lo que escribo, estoy pensando en el otro, no como un lector, sino para escuchar el aplauso. ¿Cuánto me valoro yo? Wow, dijiste una lista increíble. Es así. Un trabajo de autoconciencia sería la primera estrategia. A ver, ¿por qué estoy dependiendo emocionalmente de este microcomportamiento? Vos tomaste, por ejemplo, publicar en Facebook. Bueno, es algo que hoy se usa mucho, ¿no? Y si no publico, ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, no pasa nada. Pero no muchos pueden decir eso. Porque se va generando justamente una lógica de rutina, de lo que yo llamo mercancía emocional. Uno necesita recibir el pago de la mercancía emocional a la que uno se acostumbró. Y mientras que no tengo eso, entonces no me siento lleno. Y por supuesto que necesitamos amor, necesitamos respeto, necesitamos muchísimas cosas para funcionar como ser humano y poder ser felices o al menos sentir que uno cumple su sentido de vida, cualquiera sea. Y si no hacemos lo básico, no avanzamos, estamos estancados. Y muchas veces la respuesta no está en escribir poesía, porque uno piensa a veces, bueno, soy poeta, entonces basta con escribir todo lo que me pasa y ya está. Muchas veces escribir es enterrarse más profundamente, y es una profundidad que no te hace más sabio, te hace más anclado, o más triste, o más repetitivo. Entonces hay que tener cuidado entre profundidad versus hundimiento. Las dos van hacia abajo, pero una te destruye y la otra te construye. Entonces esto es algo también que hay que hablar. No toda profundidad es enriquecimiento. Bueno, positividad, ¿no? Pensamiento positivo. No todo ir hacia arriba es crecer tampoco, ¿eh? Entonces podríamos resumir estos conocimientos. Profundizar no necesariamente es enriquecerse. Ir hacia abajo no es necesariamente profundizar. E ir hacia arriba no es necesariamente crecer. Lo ideal para el camino creativo es ir hacia abajo profundizando y cuando ya se corre el riesgo que la profundización se convierte en hundimiento, salir de ahí, tomar la dirección ascendente
Y como parte del ciclo, ¿no? Como estamos hablando del ciclo de la vida, entre manantial y desierto, la no linealidad del proceso creativo, bueno, pareciera ser que todo se reduce a esto. Cuando profundizar, cuidado, que corres riesgo de hundirte. A medida que vos sientas que te vas enriqueciendo, seguí, ¿no? ¿Qué es profundizar? Estar en silencio, hacer meditación, leer buenos libros, reflexionar, tener experiencias profundas y sentirte a solas siendo tu mejor amigo y descubriendo nuevas verdades de la vida y tu mundo interior. Eso es profundizar. Es decir, ir hacia adentro, pero es un adentro que te expande, no es un adentro que te encierra. Pero cuando sentís que te encierra o que te hundís, ahí ya no hay que profundizar. Basta de los libros de filosofía, basta de esto. Salí a la vida, andá a caminar a una plaza. Recuerdo las cosas que me decía mi mamá. Salí un poco a hacer deporte. Bueno. Entonces, cuidado, profundizar está bien en la medida en que sigamos enriqueciéndonos, pero cuando nos hundimos o nos encapsulamos ya no. Ahora, crecer está bien, pero cuando ya voy para arriba, pero no estoy creciendo, me estoy disolviendo, me estoy distrayendo, entonces ya no es bueno eso. Ahí la energía positiva, es decir, se convierte, lo que fluye, el río se evapora. Demasiado hacia arriba te evaporás, estás muy cerca del sol, cuidado. Pero demasiado hacia abajo te estancás, el agua se pudre cuando no fluye. Entonces, o fluís demasiado y te evaporás, o no fluís nada y te pudrís. Y el punto medio, como decía Aristóteles, es el lugar por donde, por lo menos es lo que yo pienso, por donde la cosa fluye. Y el hielo no fluye. Sí, bueno, el iceberg se puede mover centímetros, ¿no? Por hora. Pero no fluye como un río. Y el vapor tampoco mover es fluye. el agua que sí está fluyendo. Por abajo. ¿Cómo? Lo que lo hace mover al iceberg es el agua que sí está fluyendo. El agua Exacto. que líquido. Exacto. El principio de flujo entonces está en el agua. Es decir, el H2O en la fase de agua, ¿no? No en el hielo, no en el vapor. Acá también tenemos otra metáfora de ciclo, ¿no? El proceso creativo no es cíclico. La no linealidad del proceso creativo en el agua. Hielo, agua, vapor, para simplificarlo. Entonces, el hielo, estoy desconectado de mi fuente creativa. No escribo, no me pasa nada. Entonces agarrás un soplete y querés derretir el hielo para convertirlo en río. Eso es forzar las cosas. Me descargo 3 libros de retórica, me anoto en todo taller que vea, empiezo a escribir. Eso es una herramienta si vos estás conectado con vos. Si no, es simplemente llenar la biblioteca de un libro que no te va a servir. La mayor experiencia de todas, la más enriquecedora, es la que vos puedas obtener de tu propia vida cotidiana. Y lo demás son recursos. Entonces, también he escuchado, ¿no? No sé si te pasó a vos. Bueno, a escribir se aprende escribiendo. ¿Escuchaste esa frase? Sí. Bueno, tiene algo de verdad, pero también es muy corrosiva si uno la interpreta mal. ¿Por qué digo esto? Porque parecería ser que si uno simplemente baja los dedos y las teclas de la computadora, o el pulgar ahora, en el celular, ya está, voy a ir aprendiendo. Y no es así. Yo puedo estar escribiendo y repitiéndome constantemente. Y cuando yo no escriba, voy a sentir que no soy escritor. Tampoco es verdad eso. No por escribir mucho vas a escribir bien, y no por no escribir no sos escritor. Entonces, necesitamos reflexionar sobre los aspectos que están involucrados en el proceso que elegimos como fuente de felicidad. ¿Querés ser poeta? Bueno, observemos cuáles son los factores que intervienen en el proceso de escribir un poema. Y son muy complejos. No es escribir lo que siento y ya está. De esto nadie habla. Son procesos internos de autoconocimiento y para eso ya tenés un universo. Sí, cómo sacarse el casco de los prejuicios, eso ya es mover una montaña. Cómo abrir la coraza del corazón, eso ya es mover 2 montañas. Y de repente, cómo manejar los hilos del lenguaje poético para que el tejido del sistema lingüístico vibre las microemociones y las microideas que van ocurriendo en tu estado de estar entregado a recibir la información y la energía del universo vida misterio. Entonces, como tubo que sos, dejás que la energía y la información entre del misterio vida universo a través de vos y vos dejás que salga
Pero que salga no quiere decir que se escriba el poema, porque tenés que manejar los hilos para que vibren en la adecuada frecuencia energética en la que te baja esa información y energía. Porque si uno no maneja los hilos, vos te sentís alegre, pero escribís la palabra triste. No funciona. Hay un desfasaje, ¿verdad? Entonces, hay varios procesos que son muy complejos. Y con esto no quiero asustar a nadie. Escribir poesía es maravilloso y se lo recomiendo a todos. Si tenés la suficiente cantidad de coraje y paciencia y constancia y sobre todo amor y dedicación para hacerlo bien, para que no sea simplemente un hobby de catarsis emocional un domingo cuando me siento triste, sino como camino de autoconocimiento y de autodesarrollo. Y la poesía permite eso, es decir, cualquier obra de arte, cualquier género artístico, cualquier disciplina en la que uno ponga su corazón, sirve para autoconocerse. El deporte, el teatro, viajar por el mundo, conocer culturas, hablar con personas. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero todo eso tiene sentido en la medida en que yo puedo estar conectado conmigo, porque si no, ¿para quién es eso? El universo está, el misterio está, la vida vibra, pero si no es para mí, ¿para quién va a ser? Y si es para mí, entonces yo siento el deseo de compartirlo con vos, porque nuestras cuerdas vibran con más amplitud sonora y se pueden complementar y generamos armonía, conexión intersubjetiva entre los seres humanos. El poeta escribe, el lector de poesía lee. El poeta charla con otro poeta y los dos se intercambian herramientas que aumentan sus respectivas cajas. Y esto no es lo que ocurre, lamentablemente, ¿no? Uno piensa que escribir un libro ya es el sumum del proceso creativo. Ni bien terminaste de escribir el libro, vas a querer leerlo a ver si hay una fe de rata. Punto número 1. Punto número 2. Este poema quizá lo tendría que haber sacado. Punto número 3. Encontraste un error. Punto número 4. ¿Y ahora qué escribo? Punto número 5. ¿Ganó un premio tu libro? Bueno, ¿y ahora qué? Ya está, ya me consagré. Hay muchísimos pantanos en donde uno puede caer. Y hay que tener muchísimo cuidado para que el proceso creativo no se estanque en la ilusión de que es un manantial eterno o en la desilusión de que es un desierto que no termina. Ni una felicidad ingenua, ni una depresión muy subjetiva. Por eso creo que el proceso creativo requiere, como vos bien decías, 1, evitar la distracción. 2, no forzar para evitar destruir, sino acompañar los procesos. Acompañarse, ser la mejor versión de uno mismo, el mejor amigo de uno mismo cuando uno está solo. Cuando vos no crees en vos, actúa como si creyeras en vos. El mismo acto te va a llevar a creer lo que haces. ¿Estás triste? ¿Estás desamparado? Vestite bien, bañate, ponete perfume, salí a tomar un café solo y triste, perfecto. El hecho de salir hace que puedas ver el sol. No tenés que crear el sol, no te tiene que venir a salvar a alguien. Estamos solos. Muy pocos lo dicen, pero todos lo saben en el fondo de su corazón, ¿verdad? Y la poesía es un lugar donde encontrar ese refugio. Pero cuidado, tampoco es un refugio la poesía. Y no sé cómo vos sentís, Caro, esto. La poesía no es un refugio, es un camino. Si la pensamos como refugio, es como, bueno, el lugar secreto en el que uno se protege de la adversidad del mundo exterior. Y muchas veces, y a mí me pasó, no sé si te pasó a vos, Caro, comenzamos a escribir como construir un refugio del mal que hay afuera. Mi papá, mi mamá no me entienden, entonces en la poesía yo me encuentro. Y es mi momento sagrado, mi conexión con la vida. La poesía me comprende a mí, yo al escribir me voy conociendo. Entonces la poesía hay como refugio cuando somos chicos, ¿no? Pero de repente, si uno va madurando, se va a dar cuenta que en realidad ese refugio no es tan limitado como uno lo pensó al principio. De hecho, no hay paredes en ese refugio. De hecho, te das cuenta después que ese refugio se llama universo. El cuartito de fondo donde hacías tus juguetes de la mano de tu abuelo cuando eras chiquita, a los 7 años, estoy hablando de mí, ese cuartito del fondo en realidad es el universo, es el gran cuartito del fondo, por ejemplo, para mí. Y yo sigo, cada vez que escribo un poema es como si estuviera haciendo un juguete. Y mi abuelo, mi maestro interior, imaginariamente está ahí ayudándome, diciéndome qué herramienta usar o cómo pegar el alambre a la madera.
mientras que él reparaba las cosas de las casas. En un jardín hermoso, con ciruelas y manzanas, higos, una huerta increíble, en Ramos Mejía. Y claro, ahora, materialmente ese cuartito está allá en la casa de mi tía, pero espiritualmente ese cuartito del fondo se transformó en el universo. Y esta transformación, la poesía como refugio versus que evolutivamente se llega a la poesía como camino, y por eso este es el podcast Camino del Poeta, no el cuartito del fondo del poeta. Porque la poesía es conectarte con lo que va ocurriendo, que no depende de lo que vos hagas, ni depende de lo que vos creas, con la idea de creer, ¿no? No de crear. Ocurre, porque estamos, como dice Sartre, ¿no? Y Heidegger, arrojados a la existencia. Existere, ¿no? Estar afuera. Y yo creo que acá el ser humano que adopta la actitud poética, porque también soy un creyente de que no existen los poetas, existen los seres humanos, y también ni los seres humanos existen, somos energía, pero menos aún existen los poetas. Existen los seres humanos que adoptan la actitud creativa y que usan el lenguaje como medio expresivo, bajo ciertas reglas. Ahí está. Entonces, si vos haces eso, sos un agente que escribe poemas. Por lo tanto, te puedo llamar poeta. Perfecto. Pero no hay una sustancia específica. Es un conjunto de estrategias y una manera especial de sentir la vida. En el fondo, todos somos poetas y volvemos al niño interior, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para vos, Caro, concretamente es esta. ¿Cómo vivís la poesía? ¿Como refugio, como camino o como alguna otra posibilidad? En este horizonte de conversación de manantiales y desiertos, la no linealidad del proceso creativo y cómo transitarla. Depende del momento y depende de la etapa en que esté atravesando. Hay veces que durante muchos años fue un refugio. Por algunos periodos lo sigue siendo, pero no es en su totalidad. Yo hoy en realidad escribo para descubrir la luz en todas las cosas. Y el desafío real es hallar luz en las cosas no tan bellas también. Y sin quedarme apegada a esas polaridades de poeta alegre o poeta triste, pero siempre partiendo de la base que puedo hallar la luz en todas las cosas, en que todo es un estímulo. Y sí, muchas veces también lo veo como un camino. Un camino, pero que no tiene. Un camino sin horizonte. Como que un camino en el que puedo tomar un montón de direcciones y todas me van a llegar a encontrarme a mí. Wow. Me interesa que vos decías, en todas encuentro la luz. Y también estás diciendo, en todas encuentro el beneficio de no toparme con la sombra. ¿Cómo se relaciona luz y sombra en tu percepción poética del proceso creativo? Sugeriste que buscas la luz, ¿no? En todas encuentro la luz. Sí. Por lo tanto, la sombra es algo que está. La sombra es lo dado, la sombra es la arena, la sombra es el no ver. Por lo tanto, el trabajo es de abrir los ojos. ¿Cómo vivís la diferencia entre luz y sombra? Como paralelo de manantial y desierto. Si la no linealidad es lo que caracteriza el proceso creativo, y tenemos momentos de manantial donde fluye la energía de la información y momentos de desierto donde no fluye y hay arena y hay quietud, ¿cómo esto se ve en tu percepción poética acerca de, bueno, la luz versus la sombra? Como una onda. Hay gradaciones de luz. En algunas cosas puedo encontrar, en algunos estímulos, en algunos poemas, en algunas ideas que escribo puedo encontrar mucha luz, ideas, cosas muy luminosas, y en otras no tanto, y no por eso tiene que ser absolutamente todo sombrío. Puede ser
diferentes grados de luz, a veces más, a veces menos, y eso es una onda, justamente. Que haya menos luz y haya un porcentaje mayor de sombra no significa que no esté creando, como en los momentos desérticos de que por ahí no hay tanta productividad, no hay tantos textos que salen tan fácilmente, como hay periodos en que sí. Si tuvieras que elegir una estrategia que te permite a vos transitar la no linealidad del proceso creativo y sobre todo transitar el desierto o transitar la sombra, ¿cuál sería? Si tuvieras que elegir una. ¿Solo una? Sí. La meditación. La meditación. Contanos cómo la meditación ayuda a transitar el desierto y la sombra del proceso creativo. Porque en la meditación se pone foco en la respiración y entonces ya estás enfocada en un ciclo. Ya estás viendo el Eso ciclo. es buenísimo, porque claro, exacto, es decir, sale el aire, entra el aire. Cuando entra el aire es manantial, ¿verdad? Cuando entra el aire es luz. Cuando sale ya está procesado. Es decir, es desierto. Yo me quedo desierto. Ahora la energía se fue afuera. La energía, hay un verso muy lindo de Rilke, ¿no? Hacer el aire más íntimo. Por supuesto no me lo voy a acordar exactamente, pero era algo así como... Y entonces el suspiro, ¿no? Cuando uno exhala, y hacer del aire algo más íntimo, porque estoy con mi suspiro dándole las partículas de mi interioridad de haber respirado ese aire. Entonces lo vuelvo íntimo el aire de afuera cuando suspiro. Entonces, volver más íntimo ese aire con mi suspiro. Y esto es muy interesante, porque de esta manera la respiración es una metáfora de que algo entra como nuevo y algo sale como procesado, ¿verdad? Si lo llevamos a la poesía, lo procesado es el poema, pero ¿qué es lo que entra? Estímulos sensoriales, vista, oído, olfato, tacto, gusto, misterio, ¿no? Vista, oído, olfato, tacto, gusto son los modos como el universo se manifiesta a los órganos sensoriales. Después tenemos también conceptos, es el modo como el universo se manifiesta al entendimiento, la matemática, por ejemplo, aspectos teóricos de la física y la filosofía. Y emocional también, porque somos seres emocionales. O sea que nosotros podemos sentir porque el universo nos construyó de una manera en que somos seres sintientes. Y muchas veces pensamos que el mundo está allá afuera, ¿verdad? Pero en realidad somos criaturas cósmicas. Literalmente, estamos hechos, como se dice, de polvo de estrellas. Y esto no es simplemente una metáfora que... Bueno, sí, es verdad. Punto número 1. Está científicamente comprobado. Punto número 2. Energéticamente te condiciona tu salud y tu bienestar mental el modo como vos te pienses a vos mismo. Si no, uno cae en enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Pero sin ir a lo enfermo, el modo como uno piense el proceso creativo y a uno como habitante del misterio vida y universo, el modo como se piense uno va a determinar las acciones que vos hagas y por lo tanto los resultados que obtengas y por lo tanto la calidad de las experiencias que vivas y por lo tanto la dignidad de tu participación en el tejido del universo, tu legado. Y la poesía puede dar cuenta de todo eso si uno está abierto a la fuente creativa y no simplemente concentrado en yo quiero decir esto porque lo siento, catarsis emocional. Entonces, la meditación me parece muy interesante tu hallazgo. Tenemos el proceso de que el aire entra y el proceso que el aire salga. ¿Qué pasa si pensamos el proceso creativo como respiración? Momentos de manantial y momentos de desierto. Pero que yo exhale no quiere decir que me voy a asfixiar. Ahí conectamos, ¿no? La metáfora. Ahí creamos la metáfora conectando esta situación física que vos traes, la meditación y la respiración, y el proceso poético.
Exhalar no es perder el aire, es crear el espacio para que nuevo aire respirable entre. Entonces no me angustio porque, chao, aire, te fuiste de mi pulmón. Ahora, ¿quién soy si no soy un respirador? No, estás creando la posibilidad de que el aire nuevo entre. Entonces el ciclo forma parte esencial de la creatividad, porque la creatividad se basa en una lucha edificante de opuestos, como dice Heráclito. La creatividad no es, uy, salió una manzana de la rama. La creatividad también es enterrar la semilla, esperar que no salga nada. Momento de sequía, de repente la lluvia, parece que la va a ahogar a la semilla, de repente surge un ojito. Y después que los vientos, que los pájaros. Y si sigue creciendo, porque va luchando contra la adversidad, porque confía en su propia interioridad y en su propio crecimiento, entonces algo bueno puede surgir de eso, un resultado. Pero hay que ser constante y hay que ser creyente. Y no digo ser creyente en el sentido simplemente de ser religioso, no digo creyente en cuanto a que el día en que vos no estás conectada con vos misma, cree que esa conexión existe, simplemente que vos estás distraída. Es ser creyente de que la percepción que te dio la plenitud está allí esperándote a que vuelvas a conectar con ella. No es misticismo. Es simplemente evitar la distracción. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya nos excedimos del momento. Hay algunos... Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si las personas que nos están acá acompañando quieren hacer alguna pregunta, hay algunos comentarios acá por YouTube y Facebook. A ver, leo algunos. Me encantaría que pregunten lo que necesiten, lo que quieran, dudas, consultas, comentarios. Acá los leemos junto con Caro. Aquí un usuario de Facebook dice: por lo general yo me disperso en varias actividades y de repente vuelvo a la escritura. Bueno, el acto de dispersarse tiene dos cosas, ¿no? Una es abrir posibilidades que no te conducen a nada interesante o edificante. Vos te das cuenta de eso. Pero lo segundo es que tenés la posibilidad de no abrir esas posibilidades y concentrarte en una. ¿Y cómo hace para uno dejar de ser arrastrado a la dispersión y poder concentrarse en la edificación, en el seguirle la pista a algo? Mi recomendación es que le siga la pista a algo. ¿Te interesa algo? Quédate con eso. No te distraigas en todas las puntas de las ramas del árbol. Quédate en el tronco. Quédate en el tronco. Y fíjate cómo el tronco fluye tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia abajo se vuelve raíz el árbol y hacia arriba se vuelve ramas, hojas, flores y fruto. Pero si uno se dispersa, la energía se pierde y no creas nada. Hay que concentrarla. Es como la imagen de la lupa. ¿Qué hace la lupa? Concentra todos los rayos en uno solo. Entonces no solo tiene la capacidad para iluminar con más fuerza, sino que puede encender la hoja. Pero todo eso lo logra concentrando los puntos, concentrando los rayos en un solo punto. Lo mismo pasa con la poesía, una gran metáfora. En el segundo verso, para empezar con fuerza, ¡wow! Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Concentrar los rayos. Tenés un poco de imagen, tenés un poco de emoción, tenés sentido narrativo, los concentrás ahí, ¡tac! Y no solo eso, tenés un cuarto rayo de, por ejemplo, postulado existencial, es decir, ¿cuál es tu visión de mundo? Y tenés algo maravilloso, imagen, narración, emoción y visión de mundo. Todo en un solo verso. Y lo colocaste en la posición de segundo verso. ¿Para qué? Para darle fuerza al comienzo. O quizás lo que hiciste dejar para el final. ¿Para qué? Para terminar fuerte. Y que el lector diga, uy, quiero volver a leerlo. Terminar lánguido hace que uno por retrolectura vuelva a resignificar las cosas como si no tuvieran demasiado peso. Por eso el efecto final es bastante importante en toda obra de arte, ¿no? Ese que cierra con un monio toda la experiencia, le da esa sensación de unidad con intensidad. No es simplemente unidad, que en el último verso repetís algo del principio. Eso no funciona. Es una estrategia barata, no se nota, ya está.
lo que es importante es que cuando vos sientas que el proceso narrativo se va cerrando sobre sí mismo, porque ya no tiene nada para aportar, porque ya fue descubierto, es como si se desenvolviera la semilla hasta convertirse en árbol. Y no tiene más nada que dar que ser ese árbol, y ya está. Un manzano no tiene por qué ser un cedro azul. No sigas desarrollándolo, porque si no le vas a cambiar la naturaleza, y es otro poema. Y si vos querés enchufarlo como si fuera uno solo, vas a no tener ninguno, ni siquiera uno solo. ¿Por qué? Porque tenés un híbrido. Eso tampoco funciona. Hay que saber cuándo parar. Hay que saber qué sacar. Eso es re importante. No sé, Caro, ¿cómo vos vivís ya? A ver si hay alguna otra pregunta. Acá Juan Martín pregunta algo. A ver. Si hay algún poeta favorito argentino, ¿no? Para recomendar. Yo, personalmente, recomiendo que explores, que no te apegues a ningún autor y que hagas la experiencia de leer. Lee todo lo que vaya viniendo como resultado de tu propia investigación. No sé si tiene mucho sentido hablar de nombres consagrados, porque eso también activa la admiración y hace que tampoco se lean a otros poetas que quizás escriben poemas mucho mejores que los peores poemas de los consagrados. Y esto es algo que pasa. Caro, vos escribiste un poema una vuelta, me acuerdo que es hermoso, es chiquitito y hermoso. ¿Te acuerdas cuál era? ¿El de los cuervos? Decilo, Sí. a ver, ¿te animás? Afuera llueve, adentro los cuervos disputan mi corazón. Es hermoso eso. Y Lo yo te escribí puedo en el garantizar. tren. ¿Cómo? Lo escribí en el tren. Ahí está. Y ese es un poema. 2 oraciones. Afuera llueve, punto. Y adentro los cuervos se disputan mi corazón. Eso es maravilloso. Y ese poema es un texto mucho mejor de los poemas de autores que han publicado libros que son consagrados, así, entre comillas. Entonces, cuidado con eso. Entonces, para responder a tu pregunta, no sé, no tengo idea. Lo que yo te recomiendo es que explores. Hoy Wikipedia, sí, lo que sea que te guste, insistí por ese lado. Y también date la oportunidad de explorar cosas que no te gusten, porque quizá amplias tu gusto así. Si te quedas con lo que te gusta nada más, te vas a limitar. Entonces, haz tu propia experiencia, descubrí. Hay buenas páginas para ver. Por ejemplo, una muy buena página donde puedes encontrar un montón de poetas, no argentinos, sino de todo el mundo, es A Media Voz. La recomiendo mucho esa. Pero básicamente, Wikipedia, historia de la poesía argentina, y ahí tenés todos los poemas que se supone que uno debería... ¿Por qué? Porque son los que cosas buenas han logrado. Pero eso no quiere decir que otros poetas no escriban igual o mejor, entre comillas, ¿no? Todo en poesía es entre comillas. Entonces, eso es importante, que hagas tu propio camino. Pero, recomendación de poeta, no tengo, la verdad que no. A ver si hay otra pregunta. Acá Juan Martín agradece por los videos. Gracias por verlos. Y Pablo dice, qué felicidad volver a escucharte en vivo y a tus estudiantes. Bueno, qué alegría. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, Caro, ¿te gustaría dar alguna recomendación o tip final para transitar la no linealidad? Y con esto vamos cerrando. Que se escuchen y se acepten lo que salga, y si no hay escucha y si no escuchan nada, que acepten que no hay nada que escuchar. Eso es bueno. No fuercen nada, no se esfuercen. Buenísimo. Bueno, Caro, gracias por participar de este podcast. Seguramente nos veremos dentro del mes. Recuerden que estamos siempre con cada uno de los alumnos. Perdón. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Recuerden que estamos siempre con cada uno de los alumnos una vez por mes. Y en realidad es
amigos, poetas, alumnos. Esa sería la jerarquía. Una vez por mes, para hablar del proceso creativo, del lenguaje poético, de los hallazgos y también las dificultades que quizá vos te sientas identificado y podés extraer tips, herramientas, recomendaciones, cosas que te ayuden a vos a escribir tus propios poemas. Acá lo importante sos vos. Lo importante es lo que vos podés desatar de tu maestro interior y se me van apagando las luces. Así que nos vemos en el próximo podcast. Creo que esta semana también hay otro podcast. Les voy a avisar por Instagram o las redes sociales, Facebook, para que nos veamos de nuevo. Así que muchas gracias por formar parte de este episodio, Caro, y a todos ustedes que nos siguen. Muchas gracias. A ustedes. Chao, chao, chicos. Interesante, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, sí. Ah, pues